Muy bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Nos volvemos a encontrar y si bien a mí los temas de salud me gustan muchísimo, ya lo sabés, cuando específicamente hablamos de temas que tienen que ver con la conducta y con la salud comunitaria, ¿sí? Porque me parece que hay momentos en los que se cruza el cuidado que debemos tener de determinada patología, de determinada afección, y lo tenemos que mirar desde lo individual y desde lo colectivo, desde la comunidad. Esos temas para mí son fundamentales y creo que dan como razón de ser del programa. Hoy vamos a hablar de ludopatía, ¿sí? Vamos a estar en el primer bloque con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En el segundo bloque vamos a hablar con una especialista en ludopatía, una psicóloga, programón de un tema que nos preocupa muchísimo hoy en Salud en Redes, ludopatía. Muy bienvenidas. En este primer bloque de Salud en Redes estamos con Walter Martelo. Él es el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Qué bueno. A ver, tenemos un problema grande y nos tenemos que ocupar entre todos y cuidar entre todos porque sobre todo los chicos están pasando un momento muy, muy difícil con la adicción al juego. Sí, es uno de los problemas más acuciantes, te diría, desde hace 2 o 3 años a la fecha en materia de salud mental de los que trabajamos en la Defensoría respecto a la niñez y a la adolescencia, que se empezó a conjugar a partir de la posibilidad que se abrió en el mercado argentino de las plataformas online y en paralelo también la posibilidad de que muchos menores de 13 años a 18 puedan acceder a las billeteras virtuales, combinado esto con la accesibilidad que ellos tienen a los teléfonos inteligentes. Allí se empezó a incursionar en forma, digamos, desnaturalizada de lo que tiene que ver el concepto que ellos tenían de estar frente a las pantallas, al punto tal que hoy las apuestas online conforman casi un protagonismo inusitado, de la mano también de que esta irrupción de las plataformas trajo aparejada un altísimo nivel publicitario. Seguramente todos los que nos están mirando habrán visto el Mundial. El Mundial fue terrible, las camisetas de los equipos Sí, tienen... claro. En la Argentina, de los 20 equipos de primera división, por llamarlo de alguna manera, 18 están sponsorizados por casas de apuestas. Nosotros hicimos un último estudio hace unos días cuando terminó el Mundial sobre qué pasaba en las pausas de hidratación, ese momento en que se cortaba el partido para que los jugadores puedan hidratarse a partir de las altas temperaturas, y lo cruzamos contra las búsquedas en Google, básicamente la plataforma donde todo el mundo realiza búsquedas, y vos ves que en esos periodos, a partir de la publicidad, las búsquedas se incrementaron casi hasta 69 veces respecto a otros momentos. O sea, lo que demuestra que ese empuje publicitario, que en Argentina representa miles y miles de millones de pesos, tiene que ser regulado rápidamente por el Estado, como se hizo con el tabaco o con otras cuestiones vinculadas a la salud, pero que bueno, que lamentablemente todavía no se ha podido sancionar una legislación que restrinja por lo menos ese aspecto. Y después obviamente está el aspecto que vos por ahí conocerás mucho más que yo, que es el del abordaje psicoterapéutico, o lo que tenga que ver con cómo contener o cómo recuperar los efectos sobre la salud mental de esos jóvenes, ¿no? Totalmente, pero a ver, me parece importante como diferenciar el estrato de como los distintos niveles de cuidado que tenemos que tener, ¿no? Más allá de una casa, yo pensaba, a ver, obviamente los chicos a partir de los 13, 14 años que van teniendo cierta autonomía, tienen billeteras virtuales y tienen que tener un acceso pequeño
de dinero para poder ser autónomos y para poder manejarse, es muy fácil controlar y limitar el crédito. Es una decisión política meternos en eso. Pero sí, es algo factible. Sí, sí, absolutamente. Mirá, bueno, esto lo que vos decías de los niveles es muy interesante porque obviamente el primer nivel es la familia, los padres. Sí. Pero ocurre muchas veces que por ahí cuando vos le transferís a tu hijo, a tu sobrino, a quien sea, determinados importes para, no sé, que salgan, que vayan el almuerzo, la sube. Claro, lo que sea, que es una práctica normal que hacemos cotidianamente. Vos, si no le requerís después una pequeña rendición de cuentas sobre qué hizo en esa billetera virtual, lo que te vas a encontrar y genera mucha preocupación en los padres es distintos depósitos en plataformas virtuales, en general ilegales, que es lo más peligroso por la edad, que no son controladas por nadie. Mira, yo tuve una reunión con los responsables de una de las billeteras más importantes de aquí de la Argentina, y ellos nos decían que cuando encontraban ese tipo de secuencia de 5, 6, 7 transferencias inmediatas, que se podía presumir que era alguna plataforma de juego, ellos emitían un mail al padre, pero la verdad que yo no conozco ningún caso de que eso ocurra. Entonces ahí estás en el segundo nivel, ¿no? De la responsabilidad de quienes tienen. Y por supuesto en un tercer nivel la responsabilidad regulatoria del Estado, que hoy parece bastante ausente, ¿no? Totalmente, creo. ¿Y hay proyectos de ley ahí? Sí, sí. Hubo un proyecto que avanzó muchísimo, por suerte, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, que fue al Senado. Se convocaron ahí audiencias públicas de los distintos actores, pero que todavía no tuvo tratamiento. Te imaginarás que ante un escenario donde en el Mundial que terminó, la publicidad representó casi 73.000 millones de dólares a nivel mundial, el lobby para evitar todo este tipo de regulación es muy fuerte y lamentablemente a veces hace demorar algunas decisiones que yo creo que tienen que ser inmediatas, porque cuando vos ves las estadísticas, 8 de cada 10 chicos saben de qué le estás hablando cuando le hablas de apuestas, y 6 ya apostó alguna vez en su vida. Entonces me parece que estamos ante un fenómeno vinculado a la salud mental que parece imparable a la par de los recursos y la disposición que manejan las empresas, ¿no? No, y aparte entender que es un flagelo mundial que nos pasa a todos, que tiene que ver con la forma de vida comunitaria y con cómo estamos viviendo, y por supuesto que la salud y los seres humanos y la conducta somos producto de la comunidad en la que vivimos. Entonces, a ver, por ahí regularnos y cuidarnos no tiene que ver con hacerlo bien contra de nadie, tiene que ver además, no somos tan brillantes. Claro. España lo hizo, otros países, Brasil lo está haciendo, porque fíjate que Brasil desreguló mucho tiempo después que nosotros las apuestas, ¿no? O sea, abrió el mercado, digamos, y se encontró con el problema más rápidamente que nosotros. Y obviamente ya empezaron las regulaciones. Entonces, no es tan complicado, si se quiere, y la tecnología también te permite avanzar sobre muchos filtros para evitar estas conductas, pero bueno, tiene que haber las empresas por sí solas no lo van a hacer, entonces ahí tiene que haber un empuje, un conocimiento como el que vos estás tratando en estos programas, de los propios padres, ¿no? Porque muchas veces cuando creen que sus hijos están con el celular jugando o en redes sociales, el problema es que están apostando. En el Mundial muchos docentes nos llamaban a ver qué medida podían instrumentar en la escuela, porque cuando se producía el recreo o esa pausa, se abroquelaban, les devolvían el celular en muchos de esos colegios que se lo rendían, los niños empezaban a apostar entre ellos, ¿no? Totalmente. Entonces, me parece que es un fenómeno muy, muy difícil, pero aún más difícil si el Estado no toma cartas en el asunto. Totalmente, creo que sí, que es fundamental. También me gustaba a mí cuando se entrelazan este aspecto de decir, bueno, así como
no sé, un río puede contaminar o determinado fertilizante o no puede contaminar químicamente. Bueno, una actitud o una empresa puede contaminar la salud, puede dañar la salud mental y tenemos que darle importancia en ese sentido, mirar la magnitud. Esto daña la salud. Sí, tal cual. Vos fíjate que las empresas buscaron algo que en España, por ejemplo, está prohibido, algunos jugadores de la selección, donde el mensaje era, bueno, apostá, pero si sos menor no lo hagas, pero digamos, su primer palabra disparador era apostá. Sí, entonces, o mostrar, a ver, desde la psicología, claro, desde el deseo, no podés hacer esto y bueno, te estoy invitando. Sí, y ahí, vos fíjate, yo siempre digo esto, vos lo de las pulsiones y esto lo podés explicar mejor yo, pero yo creo que los padres no tienen que confundirse en una cuestión. No son las apuestas deportivas el principal componente de lo que tiene que ver el mercado de apuestas en sí. Porque para vos apostar al partido que se va a jugar el sábado, tenés que esperar hasta el sábado. Y el problema de las personas que están en adicción es que la pulsión por jugar los hace estar permanentemente apostando. Entonces, cuando uno le dice al mercado de a qué se apuesta a máquinas tragamonedas online, a póker online, a otros componentes que no solamente tienen que ver con lo deportivo. Entonces, ahí los padres también tienen que estar atentos, porque por ahí les puede parecer que un jueguito donde tienen que sacar 3 tréboles o lo que fuera de una máquina tragamonedas online no constituye una apuesta, pero sí, y la pulsión que tiene que ver con que entiendo que el deseo no está en ganar, sino en perder, porque si ganan el deseo se cae. Me parece que es muy importante que sepan que la ludopatía fue calificada por la Organización Mundial de la Salud como una adicción y estamos ante un problema de adicciones y debe tratarse con profesionales como tal y deben buscar ayuda en ese ámbito en una primera etapa. Por supuesto que el Estado tiene sus dispositivos, pero que no lo piensen como algo que se puede manejar sin asesoramiento profesional, porque estamos hablando de una adicción. Hoy la principal adicción que hay en la Argentina. Hoy la principal adicción, estuve leyendo, salieron las estadísticas de hasta 2025, el incremento de suicidios en adolescentes y una de las fundamentales que mencionaban eran chicos que estaban endeudados o que realmente era como insostenible la situación a la que habían llegado. Mencionaste que hay que pedir ayuda. Hay, por lo menos dentro de Provincia de Buenos Aires, que es lo que vos manejás, ¿dónde tenemos que acudir? ¿Qué hacemos? Llamar o conectarse vía redes sociales a la Defensoría del Pueblo. Nosotros ahí hacemos una derivación a los dispositivos que tiene el Ministerio de Salud de la provincia. Hay centros, hay 14 centros en el territorio, pero en la primera entrevista pueden solicitarla o escribirme a mis redes o a la de la Defensoría o cualquiera, que vamos a tratar de encauzar. La provincia es muy grande, lamentablemente. Sí, a ver, es un país. Y un poco, bueno, hoy los profesionales también son escasos a partir de todo lo que está ocurriendo con las prestaciones y el pago, pero se puede obtener ayudas en dispositivos y además, como te imaginarás, también tiene que ver un tratamiento que también involucra a su entorno familiar, porque por lo que decías de las conductas. Entonces, hay salidas, hay gente que se ha podido recuperar. Reitero que hay que tratarlo como una adicción sin sustancia, pero no deja de ser una adicción. Y por más que suene duro para los padres reconocerlo así, reconocerlo también es parte de poder empezar a solucionar este problema. Totalmente. Y te hago una última pregunta para, a ver, ¿cómo se trabaja? Porque me imagino que más allá en tu puesto, en tu cargo, las banderías políticas deben ser bastante importantes, pero estos son temas que atraviesan a todas las sociedades, a las comunidades. Sí. ¿Cómo se trabaja en conjunto con otros países, con otras jurisdicciones? ¿Cómo trabajan, no sé, nación, provincia, municipios? Sí, creo. Sí, si bien cada
cada provincia tiene su autonomía respecto a la situación. Obviamente, donde vayas te vas a encontrar con estos dos problemas. Me parece interesante lo que planteaste sobre el suicidio adolescente. Te vas a encontrar con esos dos problemas como los dos problemas que más preocupan a la comunidad política y obviamente no solamente de Argentina. Yo pude viajar a España para entrevistarme con la Dirección de Juventud de España, que es como una especie de ministerio del joven, pero también con la Dirección de Ordenamiento del Juego, y las preocupaciones eran absolutamente las mismas. La diferencia sustancial, bueno, más allá de los recursos que tienen los países por ahí más desarrollados, es que ellos trataron, después de muchos años, también le costó casi 10 años, imponer legislaciones que tengan que ver con la restricción a la utilización de influencers, de la publicidad, etc. Y particularmente el tema del suicidio, hay dispositivos hoy que también tienen que ser repensados, porque el mundo que estamos viviendo no es el mismo de hace 2 años, te diría, cuando no existía la inteligencia artificial, y vos ves que se establecen determinadas conversaciones con la inteligencia artificial que muchas veces son no le solucionan el problema al joven, sino que se lo agravan. Entonces, ahí también la familia, ¿viste?, tiene que estar muy presente en, bueno, en qué diálogo están teniendo y con quién, con qué herramientas. Yo la verdad que muchas veces me quedo absorto de que ofrezcan, inclusive plataformas aquí en Argentina, acompañamiento terapéutico vía inteligencia artificial. Otro día nos sentamos a hablar de eso. Muchas gracias. Impresionante. Terrible, terrible. Un temón, abrió una puerta, un portón de doble frente. Muchas gracias, Walter. Nos vemos en el próximo bloque con Débora Blanca. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. En este segundo bloque de Salud en Redes dedicado a la ludopatía, estamos con la licenciada Débora Blanca. Ella es especialista en ludopatía, tiene libros escritos. Ustedes ponen ludopatía en Google y aparece Débora. Gracias, Débora, por venir. Gracias, Marina, por la invitación. Por nada. A ver, ¿por qué? Vamos a empezar de lo más básico. ¿Por qué prendió tanto semejante adicción? ¿Por qué tenemos, creo yo, una epidemia mundial de ludopatía? Bueno, en realidad esto se correspondería a los últimos años, específicamente desde que se legalizó el juego online en nuestro país, que fue en el 2020. La pandemia. Cuarentena, encierro, y ahí ocurrió algo interesante, que fue que los casinos y los bingos estuvieron cerrados, por supuesto, como todo estamento estaba cerrado, y a fines de ese año se decide legalizar el juego online. Yo hace 23 años que trabajo en el campo de la ludopatía, pero claro, los jugadores de hasta hace nada, eran personas que iban al casino, que van al bingo. Cuanto más se acerca el juego a nosotros, más riesgos de ludopatía hay. O sea, una cosa era cuando había que viajar a Mar del Plata o a cualquier casino del país, pero que eran pocos, y vos tenías que viajar, era una incomodidad, ¿no? Ahí había menos jugadores. Sí, bueno, estaba la quiniela. Estaba la quiniela es menos adictiva, porque cada juego, viste, como las sustancias. Cuando uno habla con especialistas en adicciones a sustancias, hablan de diferencias. No es lo mismo quien es adicto a la marihuana, a la cocaína, hay diferencias. Bueno, con el juego pasa lo mismo. No es lo mismo la quiniela, la máquina tragamonedas, la ruleta, las apuestas deportivas. Entonces la quiniela existió siempre, pero es menos adictivo. Cuando el juego empezó a acercarse, principio de los 2000, y los barrios empezaron a tener los bingos, y llegó el juego electrónico, las máquinas tragamonedas, la ruleta electrónica, ahí las mujeres, por ejemplo, empezaron
a jugar y muchas de ellas a enfermarse de ludopatía. Es que Y también los viejos, nuestros Totalmente. viejos, también encontrando en el bingo una forma de, ellos dicen matar el tiempo, digo, una expresión interesante, un tiempo que sobra de la vida, y entonces iban a los cartones. Faltaba una franja poblacional, ¿no? Que son los pibes. Lo que empezó a Totalmente. ocurrir en los últimos 4 años, después del Mundial de Qatar, sí, poquitos meses después del Mundial de Qatar, empecé a recibir mails de docentes contando que los chicos estaban apostando en los recreos. apuestan en los recreos, apuestan el almuerzo, la comida no comen, porque la plata del almuerzo, la plata de la sube, se apuesta. Sí. Es terrible. Me imagino, estaba pensando cuando decías esto de que cuando el juego se empieza a acercar, me imagino que es cuanto más próxima es el contacto y la conducta compulsiva, es más fácil caer en una adicción que cuando tengo que meter tiempo, meter distancia o algo que medie entre mi conducta compulsiva y el objeto, ¿no? Totalmente. De hecho, el online, o sea, la posibilidad de apostar con un clic. Claro. ¿Sí? En el celular, en el teléfono inteligente, con un clic, los chicos, y hablo de chicos porque lo que estamos viendo en los últimos años y lo preocupante es la cantidad de chicos Sí. que se están enfermando de ludopatía, empiezan a apostar a partir de los 11, 12 años en todo nuestro país, ciudades grandes, ciudades chicas. Yo vengo dando charlas en distintos lugares, en todos lados apuestan varones, Ujú. el juego es más de los varones. Con un clic entran al casino que cuando son menores de 18 lo hacen en casinos ilegales, porque si lo quieren hacer en los legales se les hace un poco más difícil porque hay más controles. Está lleno de sitios Plagado. ilegales que son publicitados por influencers en las redes sociales. El segundo clic es a la billetera virtual, porque desde ahí transfieren, y cuando empiezan a complicarse, el tercer clic es para pedir préstamos. Sí. Que ese es otro gran tema, que es el acceso a los préstamos, que hay la facilidad de las billeteras virtuales y la facilidad de los préstamos y de las tarjetas de crédito. Que además ni siquiera tenés que pedirlo. A mí la billetera virtual me manda cartelitos que me Todo el presta tiempo. plata, porque son buenísimos, son gente re buena y me ofrecen plata todo el tiempo. Mira vos, qué suerte que tenés, tengo mucha sí. suerte. Digo, esto también, ¿no? Algoritmo. Por ejemplo, ahora, el otro día una familia porque a ver, cuando el chico empieza tratamiento, también los padres, toda la familia tiene que hacer tratamiento. Como en todas las adicciones, si la familia no participa del tratamiento, la recuperación es muy difícil. Y en este caso, además, las deudas las pagan los padres en general, porque estamos hablando de chicos que todavía no trabajan, o si trabajan todo el sueldo es para pagar deudas. Por supuesto. Estamos hablando de deudas y de cifras muy grandes, que lleva años pagar. Y el otro día unos papás me contaban de una casa de empeño. Yo hacía mucho que no escuchaba. Sí se sabe las casas de empeño que están enfrente del Casino de Mar del Plata, ¿sí? Las joyerías donde el jugador compulsivo Sí. va, empeña la pulsera, el anillo. Bueno, ahora hay casas de empeño para que los pibes vayan y vendan la compu, la Play, lo que sea, en la desesperación de volver a tener dinero, porque cuando juegan compulsivamente empiezan a perder. Y ahí se arma un circuito muy complejo de buscar recuperar, o sea, en lugar de retirarse, de aceptar que ya está, ahí hay algo que se juega muy fuerte, que es, bueno, pedirle al juego que le devuelva lo que le está sacando, dicho Total. en estos términos, y bueno, y siguen perdiendo, y de siguen tener perdiendo. el control que no tengo y de manejar lo que no manejo. Claro. Ay, contame, están los libros. Estoy Sí. re intrigada. Estos son dos de los levantalos, 5. Estos son, traje 2. Tenés 5. Tengo 5. Porque claro, hasta que es del año pasado,
mis libros hablan del juego más bien presencial, que es lo que conocíamos en nuestro país. Y este libro, bueno, ya habla directamente del online, que trae... A ver, y trae además para los especialistas en ludopatía en nuestro país, que no somos muchos. No somos muchos. Sí hay muchas personas que están hablando de apuestas, pero no son especialistas. Totalmente. Nos está trayendo un perfil distinto de ludópata. No es lo mismo un pibe de 20 años que se enferma de ludopatía que una persona más grande que además en muy poco tiempo generan una adicción. Tienen un nivel de impulsividad muy alto los chicos, mucho trastorno de ansiedad, depresión, intentos de suicidio o suicidios efectivizados. Es muy alarmante lo que está pasando de la suba de las cifras de suicidio, y la ludopatía es de todas las adicciones la que tiene el índice de suicidio más alto. Por eso es importante hablar de esto, porque además... Pasa que los chicos quieren ser millonarios. Cuando vos les preguntás a los chicos cuando llegan a una primera entrevista y que vienen con las deudas, y ellos dicen que empezaron a apostar un poco porque es un juego, porque se divertían con los amigos, y además porque quieren ser millonarios. Dicho en estos términos, o sea, Totalmente. Los pibes hoy en los paradigmas actuales... Yo que atiendo niños... una de las cosas es fama y plata. El famoso ricos y famosos y de rápido, antaño, que no lleve tiempo. Por eso también, viste, yo digo, ¿qué están viendo los chicos en nosotros? Porque el paradigma de trabajo también está en cuestión. Porque cuando piensan en ganar dinero, no digo todos los chicos, hay muchos que están estudiando una carrera universitaria y pueden armar un proyecto más a mediano plazo, pero muchos chicos lo que muestran es que no están pudiendo verse de acá a 3 años, 5 años, estamos hablando de plazos cortos, y entonces la búsqueda es de dinero fácil, rápido, que viene por el lado de las apuestas, de las criptomonedas. La ludopatía en los chicos también abre la puerta hacia pibes que se vuelven prestamistas. O sea, que prestan pero con intereses, porque la idea es multiplicar. Hoy la idea no es ahorrar, ¿viste? No es el concepto del ahorro como... No, a ver, claramente cambiaron los vínculos, cambió la forma de relacionarnos. Muchas gracias, Débora. Por favor. Síganla en sus redes, lean sus libros, es muy interesante, sabe mucho y es alguien, un referente que tiene mucho para decirnos. Vamos a agradecer también a Walter. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas por Canal Metro o el jueves a las 14 horas por Radio Sónica.